Bienvenidos al podcast de bienestar emocional, mental y espiritual, un espacio de reflexión y toma de conciencia para avanzar hacia un estado de bienestar integral. Mi nombre es Angie Díaz y bienvenida a este espacio. Y si todo ese caos que a veces sientes en tu vida tiene sus raíces en tus programaciones inconscientes, ¿alguna vez te lo has preguntado? Hoy te quiero hablar sobre esos momentos en los que en nuestra vida sentimos tanta confusión, donde esas situaciones que transitamos parecen ser un gran caos y cómo también al poder descubrir cuál es en realidad la raíz de eso a lo que en muchas ocasiones llamamos caos, podremos llevar comprensión a nuestra vida y podremos empezar a cambiar la información a través de la cual finalmente estamos interpretando la vida. Y para hablar de las raíces debemos hablar de las programaciones inconscientes, y esas programaciones son creencias, son patrones de comportamiento, son mecanismos de defensa, también en muchas ocasiones son traumas que actúan a nivel inconsciente y que de alguna manera condicionan muchas de nuestras emociones, de nuestras reacciones, de nuestras decisiones y frecuentemente están dirigiendo nuestra vida sin que seamos conscientes de ello. Así que para entender de dónde surgen esas programaciones te quiero hablar en este episodio principalmente sobre dos grandes factores que tienen una profunda influencia en la creación de esas programaciones inconscientes. El primer factor corresponde a la información transgeneracional y de nuestro sistema familiar, y el segundo factor del que te hablaré corresponde a todas las experiencias que viviste principalmente en tu infancia. Hablaremos un poco sobre el niño o la niña interior, sobre las heridas emocionales, sobre los patrones de apego que desarrollamos en la infancia y cómo todo esto tiene una influencia en nuestra etapa como adultos. Así que lo primero que quiero es que imagines que tu mente es un gran contenedor y tu información inconsciente ocupa una parte importante de ese gran contenedor. Esa partecita del contenedor está lleno de todas tus experiencias, todos tus aprendizajes, todas tus creencias, básicamente también de toda la información que tú recibiste de tu sistema familiar. Y es toda esa información que tienes allí la que filtra todo lo que ocurre a tu alrededor. Es toda esa información la que te brinda herramientas para interpretar tu vida y actuar en consecuencia. Y cuando sabes esto y abres ese gran contenedor, empiezas a explorar todo lo que contiene. Y es allí cuando descubres también que tienes la posibilidad de reorganizarlo, de limpiar todo lo que finalmente te genera un bloqueo en el camino y todo aquello que te impide avanzar, para que luego puedas llenarlo de nueva información que te permita tener nuevas herramientas. Y lo primero que haremos para comprender un poco sobre esas programaciones inconscientes es saber cuál es esa información que hasta hoy has estado guardando en ese gran contenedor. Así que en primer lugar, para comprender el factor transgeneracional y de nuestro sistema familiar, es fundamental comprender que todos formamos parte de un sistema familiar. Este es un principio que surge a partir de la visión sistémica y de constelaciones familiares, y desde esta visión nos invita a vernos y comprendernos como parte de una red familiar muy amplia, donde nuestras experiencias, comportamientos, emociones y creencias están profundamente influenciados por las dinámicas relacionales y las vivencias de ese sistema. Y cuando me refiero a una red familiar, me refiero a que nuestro sistema incluye no solo a nuestros padres, hermanos, abuelos, sino también a todos los ancestros que han sido parte de nuestro sistema familiar. Así que imagínalos como un gran árbol en el que a través de toda su estructura interconecta y transmite vida desde la raíz al tronco, a todas sus ramas, a todas sus hojas y todos sus frutos. Y toda la estructura de ese gran árbol es creada por cada miembro de nuestro sistema familiar. Y las interacciones, las experiencias de cada miembro que hace parte del sistema va creando un entramado de patrones que se transmiten de generación en generación. Y esos patrones comúnmente son patrones de comportamiento, patrones emocionales, son creencias, son conflictos no resueltos, son traumas. Básicamente todo eso se convierte en un paquete de información que es transmitido genéticamente y que habita en tu ADN y que también habita en la memoria colectiva o en el inconsciente de tu sistema familiar. Esto también es denominado el campo mórfico. Tal vez en algún momento has escuchado este concepto y básicamente haz de cuenta que es como una plataforma que te permite conservar toda tu información en una nube. Entonces tú puedes acceder a tu información desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, y si haces un cambio en un documento desde tu celular, por ejemplo, ese cambio se va a ver reflejado automáticamente en tu computador o en cualquier otro dispositivo que esté conectado. El campo mórfico funciona muy similar,
pero en lugar de almacenar datos digitales, esta nube, llamémosla así, almacena patrones de comportamiento, almacena experiencias, almacena creencias, almacena emociones. Por lo tanto, tú tienes acceso a esa información que habita allí y tú compartes esa información transgeneracional con tu familia. Hoy en día la epigenética también explica cómo nosotros heredamos genéticamente mucho más que características físicas de nuestros padres, por ejemplo, y cómo esa información relacionada con patrones emocionales, con patrones comportamentales, como esas memorias de traumas no resueltos y esas experiencias de generaciones pasadas pueden influir en nuestra expresión genética. Entonces, básicamente, todo esto se consolida como un paquete de información. Y el paquete de información de tus tatarabuelos fue transmitida a tus bisabuelos, la de tus bisabuelos a la de tus abuelos, la de tus abuelos a tus padres y la de tus padres a ti. Es desde ahí, con base en toda la información que tienes en ese paquete que recibiste, que hoy tú vives tu vida. Y si no haces la tarea de ir a observar cuál es la información que hasta hoy tú has recibido y has estado repitiendo, si no haces el trabajo de tomar conciencia y vaciar tu mente para experimentar algo nuevo, entonces todo el tiempo frente a una situación estarás haciendo una interpretación a partir de esa información ancestral que recibiste. Y aquí quiero hacer una pausa para que te preguntes cuántas historias inconscientes cargas, cuántas heridas, cuántos patrones emocionales o de comportamiento repites. ¿Te lo has preguntado antes? Esos patrones repetitivos en el sistema familiar son como hilos invisibles que guían tu vida si no los haces conscientes, y a menudo surgen a partir de eventos no resueltos, de traumas o conflictos que nuestros ancestros no pudieron solucionar. Y como dice una de las frases más conocidas de Carl Jung, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Es decir, hasta que tú no hagas la tarea de observar ese gran paquete de información que hoy traes, vas a seguir actuando, pensando, sintiendo, decidiendo, comportándote a partir de la información que habita allí en tu inconsciente. Y no con esto quiero decir que toda la información transgeneracional que llevamos sea negativa. Por supuesto que no. Pero si tú observas que hay situaciones, patrones emocionales que tú repites de tus padres, de tus abuelos, de tus ancestros y que limitan tu vida, que generan un bloqueo para avanzar en el camino, que tal vez te generan dolor, que te generan peso, para y haz el trabajo de observar y trascender esa información. Si tú hoy, por ejemplo, estás atravesando un conflicto en tus relaciones, observa cómo fue la relación de tus padres, de tus abuelos. ¿Qué estás repitiendo de la historia familiar? Tal vez si estás en una relación o en un matrimonio en el que recibes maltrato, infidelidad o simplemente no te sientes bien, no te sientes respetada, respetado, pero no tienes la fuerza para tomar la decisión de terminar con la relación o de hacer algo, de comunicarlo, evalúa qué ancestro se quedó para toda la vida en una relación siendo infeliz. Porque, ¿qué dirán? ¿Qué dirán si nos separamos? O tal vez simplemente por miedo a estar sola. Esas eran las creencias de nuestros ancestros. O tal vez si tu situación es en relación al dinero porque es difícil para ti verlo, es difícil para ti administrarlo, sientes que se te va muy fácil o constantemente tienes miedo a perderlo o tienes la falsa creencia de que no vas a poder tener nada si no lo haces únicamente a través de una deuda, por ejemplo, y esto te conduce a muchas deudas cada vez más y más grandes, y aunque tú haces el esfuerzo por salir de ese patrón, sientes que no lo logras, evalúa qué sucedió en tu historia familiar. Y si en este momento sientes que en un área de tu vida tú dices como que algo ocurre que no me hace sentir bien, que no me permite avanzar, y aunque lo intento una y otra vez y tal vez hago cosas, como que llega un punto en el que todo colapsa, como que todo se bloquea y entonces yo repito la misma historia y no sé por qué, indaga en tu historia familiar, observa esos patrones que se repiten y suéltalos, trasciéndelos. Suelta patrones, suelta cargas, suelta creencias. Tu forma de honrar la vida y la historia de cada persona que precedió tu camino es haciendo lo que ellos no pudieron. Y eso se traduce en sanar, en elegir hacerlo diferente, porque esos patrones que se repiten son situaciones que el sistema familiar no ha podido sanar, no ha podido resolver. Por eso se dice que lo que sanas en ti, lo sanas en tu linaje familiar. Por lo tanto, cualquier hecho lo bastante significativo como para perturbar el equilibrio emocional de nuestro sistema familiar es lo que nos lleva a revivir o repetir situaciones,
síntomas de traumas o de conflictos del pasado, pero para eso, para verlo, para sanarlo, para llevar luz a esa situación y hacerlo diferente. El punto es que en muchas ocasiones nos quedamos viviendo desde esos patrones, desde esas historias, desde esos caminos y ni siquiera nos damos cuenta y vamos sosteniendo inconscientemente una carga emocional, repitiendo historias, situaciones y a eso es lo que llamamos lealtades inconscientes. En las constelaciones familiares, al observar y trabajar con estos patrones y lealtades, se busca restablecer el equilibrio de tu vida, de tu historia familiar. Cuando nos hacemos cargo de soltar esos patrones repetitivos y sanar las historias, eso es lo que nos permite liberarnos, es lo que nos permite sanar, avanzar y caminar con mayor conciencia. Es súper lindo cuando termino una sesión de constelación familiar y le pregunto al consultante cómo se siente. Y en la mayoría de los casos me dicen, más ligero, más ligera, como si me hubiera quitado un peso. Y es más lindo aún la comprensión que nos da esta herramienta para decir, yo solo puedo hacerme cargo de mi proceso. Yo no puedo cambiar lo que le pasó a mi mamá o a mi papá o a mis ancestros, o yo no puedo cambiar a mi pareja, pero lo que sí puedo hacer es posicionarme en mi lugar, es comprender mi historia y no repetirla más, porque eso solo hará que el dolor por lo vivido se haga cada vez más grande. Entonces, tenemos tanto por comprender de nuestra historia, tanto por honrar y darle un nuevo lugar en nuestro sistema familiar, y qué valiente es quien decide verlo y transitar el camino de la sanación, en verdad. Y por otra parte, esta misma visión plantea a su vez que dentro de este sistema familiar pues existen leyes o principios fundamentales que dan orden y armonía al sistema. Realmente se denominan los órdenes del amor. Entonces, el primero del que nos hablan los órdenes del amor es la pertenencia y corresponde al derecho que tiene cada miembro a formar parte del sistema. Cuando alguien es excluido, es invalidado o es rechazado, esto puede causar desequilibrios en el sistema. Por ejemplo, supongamos que en una familia la abuela tuvo un hijo antes de casarse, pero por circunstancias de la época pues fue obligada a darlo en adopción y nunca se habló de él en la familia. Y este hijo prácticamente fue olvidado y nadie supo de su existencia. La abuela nunca habló de esto y entonces décadas después uno de los nietos de esta abuela, sin conocer la historia, empieza a experimentar una profunda sensación de no pertenecer, tiene dificultades para integrarse en grupos o incluso tiene comportamientos autodestructivos sin una causa aparente. Estos sentimientos que experimenta este nieto podrían estar vinculados a la exclusión inconsciente de ese hijo no reconocido de la abuela. Es el típico caso de no se habla de Bruno como en la película Encanto, y esto sucede porque para el sistema familiar es importante incluir, es importante reconocer a ese miembro que se ha excluido, y ya sabemos que la información o la situación busca ser resuelta y se hace presente como una forma de restaurar el equilibrio y la armonía en el sistema. Pero estos casos de exclusión no solo suceden con los ancestros, en muchas ocasiones en nuestra propia vida nosotros somos los que excluimos a alguien. Excluimos a mamá o a papá por las situaciones que vivieron en su relación en lealtad inconsciente y amor hacia uno de ellos. Y es súper importante escuchar palabras como es que yo no tengo papá o es que no tengo mamá. Y desde estas palabras ya hay una exclusión tan fuerte porque biológicamente si tienes una mamá, si tienes un papá, se necesitó sí o sí de esas 2 semillitas para que tú hoy estés aquí. Y al darte la vida te lo han dado todo. De cómo fue tu relación con ellos y demás hablaremos más adelante, pero la realidad es que es importante reconocer si aquí hay una exclusión. También en muchas ocasiones excluimos a miembros de nuestra familia por algún conflicto o por algún problema y no los reconocemos como parte de nuestra familia. ¿Y esto que genera en nosotros? Sentimientos de no pertenencia, sentimientos profundos de no encajar en ningún lugar. Esto genera dificultades para formar relaciones estables y de confianza. En muchas ocasiones también se presenta una confusión sobre el propósito o el lugar que tenemos en la vida. También hay dificultades para aceptar y disfrutar los propios logros. Hay sentimientos de no merecimiento. Hay una tendencia a sabotear el propio progreso. La exclusión puede llevar a una repetición inconsciente de los problemas que enfrentó el miembro excluido también. Entonces aquí quiero que te preguntes a quién o qué has estado excluyendo hasta hoy. La segunda ley o principio que rige el orden en el sistema familiar es la jerarquía,
y establece que cada miembro de la familia tiene un lugar específico en el sistema familiar. Este lugar está determinado por el orden de la llegada al sistema y es importante siempre respetar el lugar de cada miembro. Por ejemplo, imagina una familia compuesta por 3 hermanos, papá y mamá. Y el hermano mayor empieza a tomar decisiones importantes sobre su mamá, sobre su papá, sobre el hogar, sobre los hermanos menores. Básicamente asume el rol de cabeza de familia y con el tiempo empieza a experimentar un fuerte estrés. Tiene problemas de salud, tiene dificultades en sus relaciones personales y a pesar de sus esfuerzos por cuidar de la familia siente una carga emocional muy pesada y una sensación de que no está viviendo su propia vida. Le cuesta mucho hacer su vida, le cuesta mucho establecer una relación de pareja, le cuesta decidir independizarse de su familia, por ejemplo. Y esto empieza a suceder porque el hijo mayor ha tomado un rol que no le corresponde. El rol de líder o cabeza de familia, el rol de mamá o de papá. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con sus padres? En su intento de ayudar y de alguna manera, desde el amor que siente hacia ellos, los ha invalidado. Ha invalidado el lugar que ellos ocupan, haciéndose cargo de sus decisiones, de responsabilidades que no le corresponden. Y esto genera un desequilibrio en el sistema, principalmente en su vida, porque en realidad es papá y mamá quien debería ocupar ese lugar de liderazgo en la familia, para permitir además el desarrollo personal de los padres, porque en muchas ocasiones al no hacerlo, ellos empiezan a sentirse invalidados, porque puede generar en ellos sentimientos de insuficiencia, de falta de fuerza, de dependencia, lo cual también genera grandes dificultades en su vida. Y entonces empiezan a acudir a ese hijo para preguntarle, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Ellos van perdiendo su fuerza, van perdiendo su autonomía, se van haciendo pequeños. El punto es que en muchas ocasiones, principalmente como hijos, confundimos el amor con el pesar hacia mamá o a papá. Porque es cierto que a lo mejor ellos vivieron muchas cosas, es cierto que a lo mejor no tienen muchas herramientas, pero en la medida en que nosotros los veamos desde él no puede, él no sabe, es que él no o ella no, pobrecito, pobrecita, entonces yo lo hago por él, yo me hago cargo tratando de saldar de alguna manera lo que no recibieron en su infancia o a lo largo de su vida, pues solo haremos de su dolor algo más grande y les quitamos fuerza para poder empezar a accionar cambios en su vida. Mientras ellos pueden hacer cosas por ellos mismos, mientras puedan tomar decisiones, debemos permitirles hacerlo y lo mejor que podemos hacer es alentarlos para que lo puedan lograr, es darles fuerza, porque al invalidar su lugar también empezamos a hacernos cargo de patrones, de historias, de responsabilidades que no conducen a una solución real. Y es importante precisar también que esto no solo ocurre en el contexto del sistema familiar primario, sino que también ocurre en muchas ocasiones cuando conformamos un hogar. Entonces la esposa ocupa el lugar de la mamá de su esposo o viceversa, o pretendemos ser los padres de nuestros hermanos o somos los salvadores de la familia. ¿Y esto qué impacto tiene en nuestra vida? Primero, es muy probable que esto se vea reflejado en conflictos con las figuras de autoridad en las diferentes áreas de la vida. También genera sobrecarga emocional, genera estrés, agotamiento emocional. Hay personas que en este tipo de situaciones dicen, es que no logro establecer una relación de pareja. Claro que no puedes porque no tienes espacio para tu pareja, no estás viendo hacia tu vida, tu energía y todo de ti está orientado hacia tu familia y hacia tus padres, entonces no hay espacio, no hay un equilibrio. Y aquí quiero preguntarte, ¿estás ocupando el lugar que te corresponde en tu sistema o qué lugar estás ocupando hoy? La tercera ley o principio es el equilibrio entre el dar y recibir. Y este equilibrio no solo se aplica específicamente y únicamente a contribuciones materiales, sino también a las emocionales. Y aquí quiero que te preguntes qué tan equilibradas sientes que son tus relaciones, qué tanto te permites también dar o recibir. El comprender estos principios no solo nos permite restaurar el orden en nuestro sistema familiar, también nos conduce a sanar heridas profundas y a liberar esas cargas emocionales que están en nuestro inconsciente. Entonces hasta aquí comprendemos que tu familia, tus ancestros son una parte importante de tu historia, por eso es importante integrar tus raíces, ver, aceptar y honrar la historia de tus ancestros. Esto implica reconocer todo lo valioso que has heredado, pero también aquello que te limita. Y por lo general todo aquello que te limita es algo en lo que estás en lealtad con tu clan y que en muchas ocasiones te cuesta aceptar, te cuesta reconocer, te cuesta verlo. Así que ve paso a paso, si quieres cambios en tu vida, pregúntate cómo puedes empezar a hacerlo diferente. Y el segundo factor que ejerce una gran influencia en nuestra vida y hace parte de esas programaciones inconscientes
surge a partir de la información que empezó a construirse en tu inconsciente desde el momento de tu gestación y de todas las experiencias que viviste en la infancia durante los primeros 7 u 8 años de vida aproximadamente. Algunas personas lo llaman el niño interior. Yo hago referencia en este caso a experiencias vividas, a memorias, a información inconsciente que habita en ti, porque realmente es eso. Cuando hacemos referencia al niño interior, hacemos referencia a todas esas memorias que quedan grabadas en nuestro inconsciente y son el núcleo de nuestro ser emocional. En la mayoría de casos, cuando hablamos del niño interior, nos referimos a esas situaciones que vivimos en la infancia tal vez, pero también es importante reconocer un poco qué sucedió durante nuestro proceso de gestación, porque esas memorias inconscientes empiezan a construirse desde esta etapa. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y eso cómo sucede? Pues es que tal y como la mayoría de los químicos que mamá consume durante su embarazo, como los medicamentos, por ejemplo, trasplazan la placenta y llegan directamente al torrente sanguíneo del bebé. Así, igual como con los medicamentos, ocurre con los químicos que son liberados en el cuerpo que mamá genera ante cada estado emocional que experimenta. Entonces, por ejemplo, durante el embarazo constantemente mamá y papá tienen discusiones muy fuertes, tienen una pelea constante por el dinero, por ejemplo. Y supongamos que acaban de discutir muy fuerte. Entonces tu mamá siente rabia y se pone muy triste porque papá dice que se va, y cada vez que discuten, él dice que se va. ¿Qué pasa en el cuerpo de ella? Que libera cortisol y adrenalina, porque tiene mucha rabia. Esos químicos trasplazan la placenta y llegan directamente al torrente sanguíneo del bebé. Y una vez se encuentran allí, estos químicos se vuelven parte integral de su experiencia emocional, y el bebé experimenta esa emoción o esa vivencia como algo propio, como si realmente la estuviera viviendo él. Entonces, ¡pum!, el niño experimenta la rabia con papá. Genera una sensación de abandono en él porque papá se ha ido. Y para el niño empieza incluso a generar una correlación de dinero es sinónimo de discusión. Y esto empieza a contribuir a la formación de patrones neuronales, de esas memorias, de comportamiento y de respuestas que perduran en nuestro sistema nervioso como si fueran algo propio. Por eso es que no se recomienda el uso de ciertos medicamentos o químicos durante el embarazo. Y durante el periodo de lactancia sucede lo mismo, pero esos químicos pues son transmitidos a través de la leche materna. Y considero también que en esta etapa es donde empieza a tener sus bases las heridas emocionales, porque ¿qué información crees que recibe el bebé al ser un hijo no deseado, por ejemplo? Rechazo, ¿verdad? Entonces todo esto es grabado desde ese momento en el inconsciente del bebé, cuando está en el vientre de mamá. Y es aquí donde encontramos la raíz de muchas situaciones, como por ejemplo, es que fue un hijo no deseado, o mi mamá o mi papá me dice que no debía haber nacido. ¿Qué sucede? Que a esa persona le cuesta sentirse merecedora de muchas cosas en su vida, o siente que no tiene derecho a vivir, o es que papá se fue y nos abandonó cuando mamá quedó embarazada. Pues seguramente esta persona experimenta una sensación de miedo a la soledad o a la desprotección o al abandono en sus relaciones, por ejemplo. Y cada una de las experiencias emocionales vividas desde ese estado fetal ha dado lugar a información que se ha ido almacenando en la memoria emocional, en el inconsciente. Y entonces cuando naces empiezas a interactuar con tu entorno y empiezas a interpretar el mundo a partir de todo lo que vas viviendo, de todo lo que vas recibiendo, y te vas adaptando a la sociedad en la que vives y vas creando un filtro a través del cual empiezas a interpretar tu vida. Porque es durante esa etapa que tú construyes varios aspectos emocionales y psicológicos que van formando la base de tu personalidad y de comportamiento en el futuro. Por eso es que cuando determinada situación provoca en ti una reacción emocional, hay muchas probabilidades de que esa reacción emocional en realidad esté relacionada con un acontecimiento pasado que quedó grabado en tu memoria emocional. Y allí es donde tú vas construyendo tu autoconcepto, tu autoestima, tu sistema de apego, la capacidad de establecer estrategias de regulación emocional adecuadas en momentos difíciles. Son muchas cosas importantes que se construyen en esta etapa. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, nuestro cerebro, para poder adaptarnos y hacer frente a cada una de las situaciones que vamos viviendo, va creando estrategias de adaptación para protegernos inconscientemente, para evitar caer en esos estados mentales tan tensos y desagradables. Y todo eso se convierte en un conjunto de pensamientos, de sentimientos, de actos que fueron soluciones momentáneas a un problema o a una situación que vivimos, pero que a lo largo del tiempo se vuelve parte de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar, de actuar. Y en otras palabras, se vuelven mecanismos de defensa, son comportamientos, son respuestas emocionales que, siendo adultos, inconscientemente sientes que te protegen. Pero
¿cómo vamos a crear nuestro mundo adulto sobre los cimientos de un niño o una niña herida? Y quiero que te preguntes en primer lugar, ¿cuáles son las bases de tu autoconcepto, por ejemplo? Porque cuando somos niños no tenemos la claridad de quiénes somos, en realidad no podemos describirnos a nosotros mismos. Por lo tanto, para ir construyendo esta definición o este autoconcepto, empezamos a tener como referencia dos espejos importantísimos para nosotros, que son mamá y papá o los cuidadores. Y lo que vamos recibiendo en nuestra interacción con ellos, como elogios, críticas, comentarios, las reacciones de esos cuidadores, todo eso va actuando como espejos que van reflejando cómo los demás nos perciben a nosotros y que a su vez pues influye en cómo nosotros nos vamos creando o creyendo de alguna manera y vamos interpretando cómo somos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces palabras como, es que eres una llorona, lárgate de aquí, es que cállate que me vuelves loco, es que todo lo que pasa es tu culpa. Etiquetas como eres un problemático, eres un insuficiente, es que eres inquieto, es que eres gordo, eres delgado, o si no haces esto no te quiero. Todo esto son cosas que generan una influencia negativa en la información del autoconcepto del niño, porque siendo adulto puede tener baja autoestima. Puede sentirse inseguro, puede sentirse desmotivado con sus relaciones, por ejemplo, o en las diferentes áreas de su vida. Puede tener situaciones emocionales muy difíciles. Y traigo este tema porque no quiero que culpes a tus padres claramente, si es tu caso, sino que quiero que tú puedas reconocerlo y elijas posicionarte desde tu adulto y elijas hacerte cargo de eso. Elijas resignificar esas memorias y construir unas bases más sólidas. Papá, mamá, nuestros cuidadores, pues simplemente no podían dar lo que no recibieron. Y esto no es excusa, simplemente es comprensión. Papá y mamá no sabían cómo hacerlo diferente. Pero recuerda que si hoy estás escuchando esto es porque tú sí tienes la posibilidad de elegir el cambio. Y otro de los aspectos que considero importante hablar en relación a la infancia y que tienen una gran influencia en nuestra etapa adulta son las heridas emocionales. Las heridas emocionales son una huella psicológica y emocional de aquellas experiencias o situaciones que fueron muy dolorosas para ti y que de alguna manera generaron un impacto en ti. Entonces, cuando por ejemplo eres niño y sientes que algo o alguien te hace daño, que alguna situación o palabras te causan dolor, se va abriendo en tu interior una herida y la herida interior puede compararse con una herida física. Por ejemplo, supongamos que desde hace algún tiempo tienes una herida muy grande en la mano y que ignoras y que has descuidado y que prefieres tapar y te vendas la mano. Ese vendaje es el mecanismo de defensa que tú usas cada vez que sientes miedo a que alguien te haga daño o que también toque tu herida, por ejemplo. Sin embargo, crees que tapando esa herida se te va a curar. No, ¿cierto? Cuando alguien te toca la mano, aun cuando la herida está protegida por el vendaje, tú sientes dolor y le gritas y le dices me estás haciendo daño, pero el otro en realidad no tenía la intención de hacerte daño porque es que no sabía que debajo de la venda tú tenías una herida tan grande. Entonces el primer paso para sanar una herida es atreverse a mirarla. Y a veces tenemos una gran resistencia a ver esas heridas. Y es muy común que lo primero que podamos sentir al observar esas heridas sea negación. Y vamos a decir, no, yo no, eso a mí no me pasa. Pero el reconocerlas es el principio de la sanación. Y la primera herida de la que te quiero hablar hoy es la herida del rechazo. Esta herida está presente cuando una persona experimenta una falta significativa de autoaceptación, cuando duda mucho de sus capacidades, cuando constantemente tiene un fuerte sentimiento de falta de pertenencia, cuando le cuesta sentirse parte de su familia, de los grupos sociales y además tiene un profundo temor al rechazo. Y esto lo que hace es que desarrolle como mecanismo de defensa un comportamiento huidizo, es decir, que se aísla con facilidad. O que en algún momento, por ejemplo, también desarrolle estrategias de huida o evasión como refugiarse en el alcohol, en las drogas, en el dormir, en el trabajo, en los juegos, por ejemplo. Y es una persona que, por ejemplo, estando en un grupo, habla poco, que se aparta y que siente mucho temor a molestar. Y en general evita nuevos contextos o situaciones porque tiene miedo a ser rechazado. Y en ocasiones tiende a ser una persona autocrítica, es muy exigente con él o con ella misma y tiene una tendencia perfeccionista. Y es probable también que se sienta inseguro, que tenga una sensación de no tener valor o de no ser importante y que sienta que hay algo mal en él o en ella,
lo que puede generar una tendencia, por ejemplo, a formar relaciones dependientes o conflictivas debido al miedo que siente constantemente a ser rechazado. Esta herida, como lo hablábamos hace un momento, pues se crea desde el momento de la gestación, porque por ejemplo cuando es un niño no deseado o cuando el bebé es del género contrario al que deseaban sus padres, por ejemplo, lo que el bebé recibe estando en el vientre de mamá es rechazo y seguirá experimentándolo por el resto de su vida. O cuando en la infancia el niño recibe comentarios como es que por tu culpa yo no pude hacer mi vida, es que por tu culpa tu papá o tu mamá se fue. Y el rechazo es una herida muy profunda, ya que quien la sufre siente rechazo en su interior y cree firmemente que no tiene derecho a existir. Y comúnmente son personas o son los niños que maduran rápidamente también. Son niños que también es muy común que tiendan a no causar problemas, que esto no es bueno ni es malo, solo que detrás de este comportamiento hay una tendencia a evitar el rechazo. Es una persona que busca incesantemente el amor de sus padres o de uno de ellos. Y al no recibirlo como lo espera, pues proyecta inconscientemente su búsqueda de amor hacia sus relaciones. Y es muy probable que el mínimo comentario que pueda proceder de su pareja, pues él se sienta fácilmente rechazado o herido, por lo cual pues tiende a terminar la relación o huir fácilmente de ella. La segunda herida es la herida de abandono. Esta herida genera una sensación de soledad y desprotección que viene desde la infancia. Es una sensación de vacío, de ausencia física y emocional principalmente por parte de mamá o de papá o también por los dos. Y no solo es una herida que surge por un abandono real o una ausencia física, sino también una ausencia emocional, cuando no hay una condición para que el niño sienta la protección y afecto de sus cuidadores. Como adultos, su mayor miedo es la soledad y siente que no puede soportarla. Es por esto que se acoge a los demás y está dispuesto a aguantar en muchas situaciones cosas muy difíciles por miedo a quedarse solo o sola. Es muy probable que se da, por ejemplo, ante personas manipuladoras y suele depender mucho de sus relaciones, crea estrategias y comportamientos de control en su relación y le es muy difícil cerrar ciclos, terminar y despedirse. Son situaciones que le generan mucho dolor y pasa por periodos de muchísima tristeza porque es muy difícil para él o para ella transitar un duelo. Y en muchas ocasiones pues prefiere ceder para inconscientemente evitar sentir el dolor del niño interior abandonado. Y todo esto despierta su herida de abandono y le genera un pensamiento y sentimiento de no soy lo suficiente o no valgo para él o para ella. La tercera herida es la herida de la humillación. Esta herida empieza a crearse en el momento en el que el niño siente que sus padres o uno de ellos se avergüenzan de él, por ejemplo, o contextos en los que el niño es avergonzado en público o tal vez reciben regaños muy fuertes que le hicieron sentirse degradado por lo que tal vez dijo o por lo que tal vez hizo o por su comportamiento simplemente. Y surge a partir de aquellas situaciones en las que los niños son sometidos a situaciones humillantes, a burlas, a descalificaciones. Y siendo adulto es una persona a la que le cuesta mucho expresar sus opiniones, a la que le cuesta muchísimo expresar sus necesidades, sus pensamientos, y llega al punto de no poder reconocer sus propios deseos por no disgustar a otros simplemente. Y suele ser una persona muy sensible a la crítica porque se está protegiendo. La cuarta herida es la herida de la traición. Esta por lo general suele ser también una herida transgeneracional y se hace presente a través de aquellas emociones de inseguridad, de miedo a la traición en una relación. También se hace presente a través de las creencias o de los ciclos de conflicto y desconfianza en una relación. Y también es una herida que surge cuando en la infancia hay una separación difícil en los padres a causa de una traición, por ejemplo. Entonces es muy común que ese niño o esa niña viva como propia esa traición. Y surge también cuando el niño o la niña pierde la confianza en sus padres, cuando después de haber, por ejemplo, recibido promesas que no se cumplieron o mentiras por parte de uno de sus padres, él empieza a generar dificultades para confiar. Esto hace que él sienta mucho miedo a que las personas le puedan lastimar, lo cual lo pone a la defensiva hacia todos y a todos todo el tiempo. De hecho, es una persona que se vuelve muy controladora, es su mecanismo de defensa. Y aunque como adulto aparentemente, por ejemplo, se muestre como una persona segura de sí misma, como una persona fuerte y que no permite que lo pisoteen, ¿y por qué digo que aparentemente? Porque es una persona que en realidad está llena de miedo por ello. Y frecuentemente
puede tener altibajos en su estado de ánimo. Le cuesta mucho aceptar la vulnerabilidad y vivir una relación porque siente miedo a ser traicionado y le cuesta mucho abrirse a los demás. Pero básicamente la incertidumbre y la falta de confianza que construyeron su personalidad pues lo lleva a estar a la defensiva todo el tiempo y sobre todo con una gran necesidad de controlar a las personas y a las situaciones, porque esta es la forma en cómo aprendió a sentir confianza, porque aprendió que si lo lograba y si lograba que las cosas fueran a su modo, disminuiría el miedo y la incertidumbre. Y por último está la herida de la injusticia. Esta herida se empieza a crear cuando el niño es cohibido, por ejemplo, por sus padres de expresarse, de ser él o ella misma, cuando tiene un papá o una mamá muy autoritaria, cuando recibe frecuentemente críticas por parte de uno de ellos, o cuando son padres o cuidadores muy duros, son muy fuertes o son intolerantes con el niño, pues él empieza a crear un sentimiento de indefensión. En general, todas las situaciones o ámbitos donde hay desprotección y desventaja, donde por ejemplo la figura de autoridad es abusiva, es violenta, esto empieza a marcar a una persona y hace que su visión de la autoridad se vea un poco distorsionada, incluso llega a sentir rabia por la autoridad o por el contrario puede convertirse en esa misma autoridad abusiva con él mismo o con los demás. En la infancia la injusticia se vive como falta de reconocimiento, como abuso, como poco aprecio, como exigencia, dureza, como falta de equidad, como falta de respeto, donde uno o ambos padres son muy perfeccionistas o perseguidores de errores. Y cuando eres niño, la aceptación de tus padres pues es muy importante para ti. Y las personas que empiezan a experimentar la injusticia en su infancia, pues como mecanismo de defensa empiezan a ser unas personas muy rígidas y como son tan rígidos y tan estructurados les cuesta mucho adaptarse, suelen desconectarse de sus emociones con facilidad porque es que no saben cómo gestionarlas, no aprendieron a hacerlo y aunque son muy sensibles no se permiten conectar con sus emociones porque les hace sentir que están siendo de alguna forma vulnerables. Claramente son personas que tienen conflictos con la autoridad porque desde muy pequeños aprendieron que la autoridad hiere. Le es muy difícil recibir amor y demostrar su amor. Por eso aparentemente es una persona fría y poco afectuosa, pero la verdad es que le cuesta mucho demostrar lo que siente, le cuesta mucho la cercanía. Incluso pueden hacer sentir a las personas que los quieren muy solas porque es que no saben conectar con las necesidades emocionales de los otros. Básicamente, estas son las 5 heridas emocionales de las que hablamos al observar nuestra historia y reconocer también esas programaciones inconscientes. Sin embargo, también está la herida de la insuficiencia, del desprecio, que va muy de la mano de la herida del abandono y humillación. Y todas ellas tienen una gran influencia en nuestra vida si no hacemos el ejercicio de reconocerlas, de sanarlas y de resignificar nuestra historia, pues simplemente iremos por la vida actuando a través de esas heridas. Porque cada herida es como un filtro desde el cual te tratas a ti mismo, te reconoces a ti mismo. Es desde allí que tu cerebro percibe ciertas cosas como más o menos amenazantes. Y todo esto finalmente pues nos lleva a desarrollar también mecanismos de defensa que finalmente nos permiten defendernos, que nos permiten afrontar las situaciones. El punto es que estos mecanismos de defensa se vuelven comportamientos y hábitos diarios, se vuelven reacciones emocionales, se vuelven creencias y nos vamos llenando a lo largo de la vida de armaduras bajo las cuales sentimos que nos estamos protegiendo, pero seguimos ahí, sin mirar la herida, sin atenderla. Seguimos de alguna u otra manera haciendo más y más grande la herida, alimentando toda la información que habita en nuestro inconsciente y actuando desde allí, porque el 90% de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, de lo que interpretamos, es gracias a la información que allí habita. Es ese 90% que nos lleva todo el tiempo a estar en piloto automático y a estar en el mismo lugar una y otra vez. Entonces las heridas emocionales son marcas invisibles que comúnmente llevamos en nuestro interior y que a menudo tienen su origen en nuestro vínculo primario, es decir, en ese vínculo con nuestros cuidadores que en la mayor parte de casos suelen ser papá y mamá. El punto es que para nosotros a veces es un poco complejo entender que lo que recibieron ellos en su infancia por parte de sus padres muy posiblemente sea lo que nos brindaron a nosotros o lo que brindaron en su patrón de crianza. Bien sea como una forma de reparar lo que ellos sintieron que les faltó en su infancia o repitiendo lo que consideran que a ellos les sirvió, lo que para ellos estuvo bien. Y esto no es ni bueno ni malo, simplemente es.
es lo que ellos pudieron brindar. Ahora preguntémonos cómo nosotros como adultos podemos hacernos cargo. Hagámonos cargo de observar la herida, de sanarla, para que de aquí en adelante el patrón no se siga repitiendo. Porque es muy probable que si tú te identificas con alguna de las heridas que nombramos, tu mamá o tu papá también tenga esa herida. Y muy seguramente alguno de tus abuelos. ¿Por qué? Porque las heridas emocionales tienden a propagarse a través de los lazos familiares hasta que alguien consciente detiene el proceso. Pero si hoy en día nosotros como adultos queremos seguir tapando la herida, queremos seguir evadiéndola, literalmente queremos seguir botando la basura debajo del tapete, si no sabemos decir y reconocer esto me duele, si no sabemos cuál es el tamaño de la herida, si no sabemos cuáles son los detonantes que activan esa herida y cuáles son las estrategias que interponemos para defendernos, va a ser muy difícil crear un cambio en nuestra vida. Y es cierto que venimos de generaciones de evasión, venimos de generaciones en las que nuestro bienestar y nuestra salud mental pues a lo mejor no era algo importante, donde no hablábamos de depresión, de ansiedad, donde no hablábamos de lo que sentíamos. Pero hoy en día todo está empezando a ser diferente porque estamos empezando a comprender que cuando el ser no está bien, el hacer está vacío. Entonces, para poder comprender lo que sucede hoy en tu vida es necesario sanar tus raíces. Es importante comprender y resignificar la historia que has cargado por mucho tiempo. Es importante ir a observar la versión de tu niño o de tu niña interior en tu inconsciente. Es importante sanar el vínculo con mamá, con papá, porque en este vínculo es donde tu cerebro, a partir de tu interacción con ellos, también va creando algo que se denomina el patrón de apego o el sistema de apego. Yo sé que muchas personas podemos sentir cierta resistencia cuando escuchamos la palabra apego porque culturalmente pues hemos aprendido que está mal apegarnos a las cosas y de alguna forma implícito esta palabra tiene una carga de vulnerabilidad, de debilidad, de dependencia. Pero cuando entendemos cómo esto funciona en nuestro cerebro y comprendemos que básicamente esto es una necesidad biológica y que es toda una red neuronal que nuestro cerebro crea para sobrevivir en el mundo, cuando comprendemos cuál es su función, podemos comprenderlo mucho mejor. Por eso te quiero hablar sobre el sistema de apego. Biológicamente, durante los primeros años de vida, sí o sí, los bebés requieren de otros o de otro para satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, la protección, el consuelo, por ejemplo. Por eso cuando tiene una necesidad o percibe alguna amenaza o malestar, su intento es buscar la proximidad de su figura de apego. Generalmente es uno o ambos padres. Y esta búsqueda de cercanía es una forma de protegerse del peligro que está percibiendo. Por lo tanto, este instinto de buscar proximidad y atención para satisfacer sus necesidades biológicamente le hacen sentir a su cuerpo seguridad y protección, lo que se traduce en le permite sobrevivir. Y entonces este sistema nos protege al garantizar que tengamos a alguien que nos brinde seguridad, que nos brinde contención y apoyo emocional y nos proporciona seguridad para seguir explorando el mundo. Por lo tanto, en esta etapa, la respuesta del cuidador o de los cuidadores a las necesidades del bebé son muy importantes. Si ese cuidador, papá o mamá o otra persona, a través de sus respuestas le proporcionan al niño un espacio de atención, de confianza, de contención, si ese cuidador sabe comprender, interpretar y acompañar además las necesidades del niño, si valida sus emociones y le brinda herramientas para gestionarlas, se convierte en una base segura para él. Y el cerebro del niño siente seguridad y entonces desarrolla un apego seguro, lo que le permite tener una base sólida para su desarrollo emocional, social y cognitivo también. Y el tener esta base sólida es lo que en realidad fomenta la independencia en él, porque su cerebro le permite activar lo que desde esta teoría se denomina el sistema exploratorio. Es decir, el niño tiene la certeza de que puede explorar el mundo, de que puede ir a hacer otras actividades porque tiene una base segura y no está hiperactivado buscando la seguridad y la contención a través de muchos comportamientos para que sus cuidadores lo atiendan. Y empieza a desarrollar una capacidad de resiliencia muy valiosa porque aprende a gestionar el estrés y las dificultades de una manera mucho más efectiva. Puede confiar en sus cuidadores, por lo tanto es más fácil que como adulto confíe en sus relaciones y que al saber que es valorado y cuidado, pues el niño desarrolla una sana autoestima, cree en su valor y en sus capacidades. Y en resumen, un apego seguro proporciona al niño una base emocional y psicológica muy sólida que le permite luego desarrollarse de manera mucho más equilibrada y segura, lo cual influye positivamente en todos los aspectos de su vida, principalmente pues en su etapa adulta.
Pero si por el contrario la respuesta del cuidador es inconsistente o negativa, donde le hace sentir al niño que al acudir a papá o a mamá no hay un espacio seguro o donde se ignoran sus necesidades, pues el niño no tiene biológicamente la capacidad de ir a explorar el mundo y su sistema exploratorio se inhibe por completo porque no hay una base segura. Si los comportamientos o las actitudes del cuidador o los cuidadores frente al niño solo fomentan un sentimiento de inseguridad y desconfianza, pues él va interpretando esto como el mundo es un lugar peligroso y no se puede contar con los adultos para protegerme. Básicamente lo interpreta así. Entonces, cuando, por ejemplo, en respuesta a las necesidades del niño, él percibe reacciones compulsivas, de ira o de indiferencia, él se siente muy confundido y ansioso, y entonces empieza a desarrollar conductas ansiosas o evitativas como respuestas adaptativas a lo que está viviendo, y esto pues lo hace sentir claramente inseguro. ¿Y cuáles son esas respuestas adaptativas? Si por ejemplo el cuidador a veces responde a las necesidades del niño, pero otras veces no lo hace, o lo hace de manera compulsiva a través de un grito, por ejemplo, de un regaño, de palabras hirientes, el niño empieza a desarrollar un comportamiento ansioso en el que constantemente busca la atención de su cuidador y trata de mantener la cercanía y la proximidad que él requiere por temor a que tal vez no esté disponible alguien para él cuando lo necesite. Y esto le genera mucho miedo, siente mucho miedo a la separación, al rechazo, al abandono. Y esto básicamente empieza a generar en él un patrón de apego inseguro, ansioso. Y cuando los cuidadores se muestran indiferentes o rechazan las necesidades del niño, su cerebro dice no, pues buscar consuelo o proximidad definitivamente no es seguro, es muy peligroso. Entonces él empieza a evitar buscar apoyo o consuelo. Y este niño empieza a desarrollar una estrategia de apego evitativo como mecanismo de defensa, porque empieza a creer que depender de alguien es peligroso y que debe depender solo de él mismo, porque no puede confiar en los demás para obtener apoyo emocional principalmente. Y para protegerse del dolor, pues empieza a evitar mostrar sus emociones o necesidades y lo puede llevar incluso a una desconexión emocional tanto con sus cuidadores como en relaciones futuras, y pues claramente tiende a evitar situaciones en las que se pueda sentir vulnerable y prefiere distanciarse emocionalmente de los demás. Sin embargo, este conjunto de emociones, de conductas, de pensamientos, de creencias que surgen en este vínculo primario, es decir, el patrón de apego que se consolida en esta etapa, sin duda se traslada a nuestra etapa adulta y se ve reflejado principalmente ¿dónde? En nuestras relaciones amorosas, porque es principalmente allí donde nuestro cerebro busca la proximidad, busca la intimidad, busca tener una base segura. ¿Y qué pasa cuando en nuestra infancia se ha creado un patrón de apego inseguro, por ejemplo, ansioso o evitativo, y no hemos trabajado en esas memorias de la infancia para resignificar y básicamente reconfigurar este patrón? Pues, por ejemplo, como adultos, cuando hay un patrón de apego ansioso, se siente excesivamente preocupado por la estabilidad y la reciprocidad en sus relaciones y temen el abandono, buscan constantemente la validación de sus parejas, son personas muy sensibles a las señales de rechazo o desinterés de sus parejas y pueden interpretar cualquier cambio en el comportamiento de su pareja como una amenaza al abandono. Por lo tanto, esas respuestas y esas conductas ansiosas de la infancia vuelven a activarse aquí y buscan constantemente estar cerca de su pareja porque al no hacerlo, sienten mucha ansiedad. Es común que también tengan crisis emocionales cuando se enfrentan a conflictos o a desacuerdos en la relación y su bienestar emocional está muy vinculado a menudo al estado de la relación y sienten mucha inseguridad en la relación. Por lo tanto, tiende a ser una persona un poco controladora, idealiza frecuentemente a su pareja, su mente puede estar constantemente ocupada pensando en posibles problemas futuros o tiene pensamientos rumiantes sobre eventos o discusiones pasadas y frecuentemente se siente preocupado porque hay algo mal en la relación. Puede tener dificultades para regular sus emociones y a veces puede incluso generar como momentos de explosión. Entonces llora fácilmente, explota emocionalmente, tiene un momento de crisis emocional o angustia cuando principalmente siente inseguridad en la relación o siente que no recibe la atención que espera de su pareja. Los adultos con un patrón de apego evitativo, por el contrario, tienden a manifestar ciertos comportamientos en sus relaciones que finalmente reflejan su deseo de mantener la independencia y de evitar la cercanía, porque recuerda que en su cerebro la cercanía emocional se interpreta como algo peligroso.
por lo tanto tienden a mantener cierta distancia emocional. No comparten sus pensamientos, sus sentimientos más profundos con su pareja porque es que no pueden, realmente se sienten muy vulnerables. No pueden y tampoco saben cómo acompañar las necesidades emocionales de su pareja. Por lo tanto, es muy posible que tiendan a minimizarlas. Tienden a retirarse o a evadir los conflictos o las discusiones y empiezan a tomar distancia emocional o física durante periodos incluso muy prolongados, principalmente cuando se siente muy abrumado o comprometido porque le cuesta mucho el compromiso. Y frecuentemente son personas que están a la defensiva, especialmente cuando se les cuestiona, cuando se les pide que expresen sus sentimientos y empieza a utilizar respuestas evasivas o defensivas porque tiene mucha dificultad para confiar en su pareja y le cuesta mucho el compromiso. Es posible que en algún momento de la relación se sienta incluso confundido frente a lo que siente, pero en realidad es que su sistema de apego está activo para protegerlo. Y cuando hay una ruptura en la relación, los patrones de apego evitativo y ansioso tienden a manifestarse de maneras muy distintas debido a las diferencias que existen en sus estrategias para manejar la intimidad y la cercanía emocional. Entonces, por ejemplo, la persona que tiene un patrón de apego ansioso, la ruptura le genera mucha ansiedad y desesperación. Y en realidad es que ellos le temen al abandono y a la pérdida de la conexión emocional. Entonces, por ejemplo, constantemente se hacen preguntas sobre si la ruptura fue su culpa o si pudo haber hecho algo diferente para poder evitarla, qué hizo mal. Son personas que se preguntan, por ejemplo, pero dime qué hice mal, dime en qué fallé. Y es común que en este proceso de ruptura su sistema pues se sobreactive y tiende a tener comportamientos muy compulsivos como enviar mensajes, hacer llamadas, buscar el contacto con la expareja para de alguna manera intentar recuperar la relación y puede tener muchas dificultades para regular sus emociones en ese momento. Y a veces su comportamiento incluso puede volverse un poco errático o impulsivo. Por eso es importante reconocer esa información para poder identificar cuál es tu patrón de apego, porque al reconocerlo puedes reconocer desde dónde estás actuando, desde dónde estás interpretando todo. Y cuando lo comprendes todo empieza a hacerse un poco más llevadero porque cuando conoces esta información le puedes hacer saber a tu mente que no estás en el mismo contexto de la infancia, que no estás en peligro porque prácticamente el sistema nervioso y la mente lo vive así. Y es allí donde tú puedes empezar a implementar nuevas herramientas para empezar a accionar cambios en tu vida. Por otro lado, las personas con un patrón de apego evitativo tienden a alejarse emocionalmente tras una ruptura. Y son personas que evitan el contacto con su expareja, son personas que minimizan el impacto emocional de la ruptura y por lo general establecen estrategias de distracción. Entonces, por ejemplo, se sumergen en su trabajo, se sumergen en el alcohol o en aquello que les permita de alguna manera evadir lo que están viviendo. Aunque en muchas ocasiones también son personas que brindan mensajes confusos a sus parejas porque, por ejemplo, pueden decir como sí te quiero, pero no te quiero, démonos un tiempo, pero es un tiempo indefinido, quiero hablar contigo, pero hablemos otro día, dejemos que esto simplemente fluya a ver qué pasa, pero realmente detrás de todo esto está su dificultad a la proximidad y el compromiso. Y básicamente quise compartirte también esto hoy porque esta es una parte fundamental y muy importante de esa programación inconsciente que sale una y otra vez a flote en las relaciones. Y cuando podemos comprender, por ejemplo, esta información, podemos comprender en realidad desde dónde estamos actuando, pero también qué es lo que está sucediendo en nuestro cerebro. Cuando tenemos esta información, incluso nosotros mismos podemos empezar a tomar conciencia. Y esta es una esfera muy importante para la mayor parte de los seres humanos. Entonces, si no la vivimos conscientemente, la mayor parte del tiempo va a representar para nosotros una carga emocional enorme. Así que bueno, para ir cerrando, hoy mi invitación con toda esta información que te compartí es: ¿quieres una vida diferente? Reconcíliate con tu historia. Honra y sana tus raíces. Toma conciencia para poder identificar cuándo es esa creencia limitante, esa lealtad inconsciente, esa herida la que está generando un bloqueo en tu vida. En la medida en la que te permitas tomar conciencia de lo que ocurre en tu vida, empiezas a tener la capacidad de poder reconocer las emociones que se hacen presente. Y cuando se haga presente la incomodidad por lo que estás viviendo, pregúntate en primer lugar, ¿qué sientes? ¿Cuál es la emoción o cuáles son las emociones que esa situación te está generando? ¿Qué te impide hacer o qué te impulsa a hacer eso que sientes? ¿Cuál es tu creencia frente a esa situación que estás viviendo? ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste de la misma manera?
Pregúntate, ¿en tu infancia sucedió algo igual o muy parecido a lo que estás viviendo? Pregúntate si alguien en tu infancia te hacía sentir de esa manera. Y a medida que vas respondiendo todas estas preguntas sobre la situación que estás viviendo y que te hace ver todo como un caos, podrás tomar conciencia, podrás empezar a reconocer la verdadera raíz de eso que estás viviendo para poder integrar finalmente y comprender tu historia y resignificarla. Y por último, pregúntate constantemente, ¿eres tú? Hoy desde tu versión adulta y consciente quien se hace cargo de tu vida, quien toma decisiones, quien reacciona, o es la información de tu versión inconsciente la que te hace sentir e interpretar que eso que estás viviendo es un caos y que en muchas ocasiones también te hace sentir que no hay salida.